Capítulo 7. La fuga. Pasaron los días y la guerra continuaba. Antonio se debatía en bajar al pueblo o seguir escondido. Nada le convencía, pero menos aún la idea de entregarse para que su familia tuviese que pagar un tributo tan alto por unos delitos que ni él había cometido, ni había sido partícipe. ¿Entregarse por qué? ¿Para qué? Han matado a mis hermanos y yo he tenido que fugarme a la sierra, decía Antonio. Esperaba que alguien con sentido común pudiese acabar con aquel infierno. Su esperanza era la propia esperanza. El monte y el invierno hacía estragos no solo físicamente, mentalmente también se agotaba. Pensaba en el sinsentido de las cosas. No podía rezar, pues no era creyente, y ya se encargaba su mujer de hacerlo por él, decía. No dejaba de pensar en sus hermanos muertos, en su madre, su padre, mujer, su hijo, y que la legalidad constitucional pudiera volverse a restaurarse. Tarea difícil por las noticias que seguían llegando. Era una guerra sin armas, y éstas solo estaban en el mando sublevado. Así lo definía él. Una mañana en febrero del 37 se ponía de manifiesto una alternativa a los fugitivos. Quien se entregue sin delito de sangre sería juzgado de forma justa. Era el texto que tenía impreso unos pasquines lanzados por el pueblo. Sonaba atractivo, pero poco real. No se fiaba. Concha quería tener a su familia tranquila y que todo acabase. Habló con él una de las veces que ésta se acercó a donde se encontraran secretamente. Estuvieron comentándolo, pero ninguno de los dos se fiaba de esos panfletos realmente. Después de una decisión larga y meditada, decidió entregarse. Como él, muchos compañeros, que no habían cometido delito alguno, deseosos de que todo acabara, haciéndolos oídos sordos a todo lo pasado. Era duro entregarse con todo el daño que le habían causado. Fueron acercándose a la puerta del ayuntamiento, bajando del monte, como animales, desconfiados. Se miraban como desconocidos, con una sensación de echar a correr en cualquier momento. Faltaba su compañero José. No había acudido, lo que le causó una gran extrañaza. José era poco hablador y quizás hizo lo correcto. ¿Quién podía saber la veracidad de los pasquines? Fueron conducidos incrédulos al centro de Fuentecanto, esperando ese juicio prometido. Pasaron varios días. Prácticamente no se le había dado de comer. Aún así, tenían esperanza, aunque ya empezaban a desconfiar extrañados por la tardanza. Su mujer se desplazaba andando o en burro, para ver el estado en que se hallaba y transmitirle un poco de ánimo. Ella ya intuía también la poca veracidad de la noticia de reconciliación de aquel edicto. A partir de entonces empezó a llevarle comida a la cárcel. Había perdido peso. El desgaste físico y emocional estaba siendo notable después de un mes encarcelado. Para entonces ya era obvio que lo habían engañado. No solo por encarcelarlos, sino porque la intención real fuese matarlos en cualquier momento. En el pueblo, la noticia de la no aparición de José, el compañero de Antonio, estaba dando a pensar a los guardias. Este no había caído en la trampa de reinserción, y eso iba a provocar una reacción de venganza muy grande en las autoridades existentes. José era amenazado, pero no con su vida. Era amenazado con la muerte de su padre. No aguantó más la presión. No quiso provocar más suplicio a su familia. Se suicidó en la mina próxima al pueblo. Fue una noticia impactante y triste para toda la localidad. La mina era profunda. No había posibilidades de salvar la vida. Dejó toda su ropa al borde, sus pantalones, su chaqueta, su sombrero, su ropa interior y sus zapatos, y un trozo de hoja de papel debajo de una pequeña piedra, donde escribió: mi padre, mi mujer, mi familia, no merecen la muerte. ¡Suéltenles! Si he hecho algo malo, lo pago yo con mi vida. José, desesperado, se había suicidado. A los 2 meses de estar encarcelado, Antonio empezó a tener fiebre. Había perdido mucho peso. Sus dientes, los pómulos se hacían notar en su cara. Tenía una imagen cadavérica y desnutrido cuando era visitado por Concha. Los hombros, las escápulas, se le notaban a través de la chaqueta fina y sucia. Las rodillas eran perceptibles a través de los pantalones de pana, dando una sensación de un saco vacío. Estaba débil, sin fuerzas, con diarrea. La comida era repugnante, fría, en un pequeño cacito de hojalata, una vez al día. Sobras, desperdicio, con una especie de caldo salado, sin saberse el proceder de estas,
Igualmente eran engullidas al momento de ser puestas en el cazo. Los demás compañeros también empezaron a ponerse enfermos. Concha le traía comida y algún medicamento casero que se encontraba para aliviar algo su malestar. Se sentaba al fondo en el suelo de la tierra, con su espalda en la pared, pensativo, esperando que todo acabara, y al mismo tiempo se autoconvencía que no podía morir allí. Su mentalidad de luchador era más fuerte que cualquier virus. Había pasado 8 meses y medio encarcelados, en unas condiciones deplorables, sin noticias de nada ni de nadie. Quien era retirado de la cárcel no volvía. La noticia de su muerte recorría en la cárcel al día siguiente. Ya no podía más, era morir o salir de allí. Empezó a preparar la fuga. Uno de los principales problemas era que a veces con quien preparaba la fuga era sacado al otro día de la cárcel. Era un volver a empezar. Él se levantaba, oteaba la puerta, los cambios de guardia, la altura de sus paredes, qué guardias más susceptibles, el ángulo de tiro de la torreta de la cárcel, todo contaba. Preparaba concienzudamente la fuga en aquella oscura galería. Debía ser algo rápido, sin tiempo a reaccionar, pero sin fuerzas ni armas. Iba a ser difícil. El 10 de noviembre por la tarde, sin comer, había salido de aquel oscuro calabozo un poco antes de lo normal, a estirar las piernas. Parecía que iba a llover, aunque a ellos les importa poco mojarse. Todos dispuestos, todos atentos a la voz del guardia de mando, esa sería la señal de la fuga, la señal que Antonio preparó. Estaban nerviosos, atentos, coordinados, nadie mandaba. Incluso la propia señal de fugarse no iba a ser dada ni por un compañero. Aún así, debían estar unidos. Si no lo conseguían, sabía que serían fusilados por intento de fuga. En la puerta estaban 2 guardias. Estos eran los más descuidados. Los fusiles infundían bastante respeto, pero estos fusiles hacían que el descuido de los guardias se agrandase por la falsa sensación de seguridad. El jefe de guardia gritó a los presos: ¡A la galería! Era la señal. Salieron corriendo al unísono a la puerta de salida en avalancha. Eran los mejores fusiles de asalto. Atacar con la multitud era la única posibilidad. Todos a la vez, en busca de su libertad o su vida, gritando, armando mucho alboroto e impartiendo miedo. Los centinelas se asustaron, no tuvieron tiempo ni de apuntarle. Antonio sujetaba a 2 por detrás mientras otros le quitaban los fusiles. Los demás guardias no ofrecieron resistencia, incluso el de la torreta alta ni disparó. De inmediato se encontraron en la calle y comenzaron a correr hacia la salida del pueblo. No hubo tiros, ni siquiera fueron perseguidos en ese momento. La gente salió a la calle, era una calle larga que daba a la avenida principal. Gritaron durante el trayecto, llenos de adrenalina, armados de valor, envalentonados. ¡Libres! ¡Que vienen los rojos!, gritaron inteligentemente. Tardaron en salir del pueblo unos 10 o 12 minutos. La gente volvió a entrarse, permitiéndole salir del pueblo con relativa facilidad. Cruzaron el camino proveniente de Montemorín, alejándose del pueblo. Una vez fuera del pueblo, descansaron detrás de un olivo. Estuvieron un rato, alrededor de 15 minutos, pensando y asimilando que habían conseguido fugarse. Posteriormente se deshicieron de los fusiles. Estos solo podrían traerle problemas. Eran demasiados, tenían que separarse. Había conseguido salir de aquel infierno después de casi 9 meses, pero ahora tocaba pensar cómo volver al pueblo sin ser capturado. Se quedaron 3 compañeros, Cipriano, Manuel y Antonio. La suerte estaba echada, y el mano a mano con los guardias solo acababa de empezar. Sabían que tenían que comer, reponer fuerza, tranquilizarse, meditar la fuga. Sin fuerzas no llegarían a ninguna parte. Tenían que esconderse bien la primera noche. Era esencial para poder continuar. Encontraron unos molinos de trigo y decidieron pasar la noche allí. Entraron por el tejado. Estaban empapados. La niebla era abundante. Uno de ellos comentó: «¡Qué mal día para la fuga!». Manuel contestó: «Si es malo para evadirse, también lo será para encontrarnos». Se despojaron de la ropa, quedándose desnudos, y dejaron secarla al aire. El hambre le impedía conciliar el sueño, como era debido. Uno de ellos hacía guardia, aunque sabían que con el tiempo de noche era imposible que lo buscaran. La batida iba a realizarse en serio al día siguiente, con apoyo de gentes y más militares llegados de otros pueblos. A la mañana siguiente, muy temprano, casi sin amanecer, se pusieron la ropa, salieron del molino con precaución, mirando al horizonte.
emprendieron la fuga con el miedo en el cuerpo, decía Antonio. Debían comer algo, antes de nada no era terreno de árboles frutales, que en el caso de los castaños o nogales en esa época tenían fruto. Si no comían, la fuerza flaquearía y serían capturados. Saltaron paredes, barrancos, cruzaron lindes, campos, al mismo tiempo que miraban hacia atrás por si algo veían u oían. Seguían avanzando, con las ropas a medio secar y con las botas embarradas. Sin dejar de llover, el desgaste era aún mayor. Entraron en el término de Montemolín. Se fueron alejando de Fuentecanto, acercándose a una zona que Antonio conocía a la perfección. Pasaron por una finca donde había una piara de cerdos, debajo de unas encinas. Cerdos jóvenes, de menos de 2 arrobas, decía Antonio. Antonio lanzó una piedra de consideración a uno de los cerdos con más ilusión que probabilidades de éxito. ¡Lo abatió en el acto!, cayendo desplomado al suelo. Era un cerdo pequeño. La suerte les había sonreído. Sin embargo, el porquero, que no estaba lejos de allí, lo había visto. Se acercó. Hubo un momento de incertidumbre. El silencio se apoderó de los 4. Y más lejos de recriminarle la acción, se interesó por ellos. Les hizo un fuego, cobijándose en una casa vieja semidesnutrida. Le preparó parte del cerdo, pasando allí la segunda noche. Los ayudó en todo lo que pudo. Consiguieron reponerse del hambre y del frío, al lado de la hoguera. Al día siguiente, el porquero les comentó que tenían que irse, pues debería decírselo a su amo, o perdería el trabajo. Antonio, Manuel y Cipriano se fueron de inmediato, no sin antes agradecer a aquel hombre la ayuda prestada. Sin duda les había salvado la vida. Fueron avanzando durante todo el día. Llegaron a una zona con muchas jaras, por donde pasaban el río Viar, que debido a las últimas lluvias iba a ser muy caudaloso. Iban dirección Pallares, a la zona del Pedrote. No les quedaba más remedio que bordear el río, intentando llegar a un punto donde saltarlo. Llegó un momento que les fue imposible avanzar más. Existía una gran terraplén, con aún mucha distancia hasta la otra orilla. Era un riesgo muy grande, y exceptuando a Antonio, que nadaba muy bien, si caían al agua, estos lo arrastraría. En ese momento escucharon voces a lo lejos y decidieron esconderse de nuevo. Buscaron sitio para no ser vistos. Encontraron alcornoques milenarios con huecos podridos en sus troncos. Cada uno escogió el que pudo o quiso. Penetraron entre su tronco como si de una serpiente se tratase, contorneándose desde arriba hacia abajo, disimulándose en la medida de lo posible, sobre todo para no ser vistos desde lejos. Estaban mojados y resbaladizos, pero allí, con las chaquetas por encima de sus cabezas, protegiéndose del agua que caía instantáneamente, estuvieron metidos casi toda la mañana, sin moverse, esperando que las voces que habían oído dejaran de escucharse. A media tarde, un compañero de Antonio comentó: «Aquí no podemos estar, nos mojamos, no hay quien pare dentro». «Quédate quieto, chiquillo, que nos pueden ver. Aguanta un poco más», contestó Antonio. Se escondieron detrás de una pared que el propio río había formado, junto a la linde del mismo. El agua había hecho un pequeño hueco al pasar. Entraron doblando las piernas a unos metros del agua que corría abundantemente debajo. Estuvieron allí bastante tiempo. Uno de ellos exclamó: «Si vienen en este momento, nos van a coger como a 3 pájaros en su nido. Voy a asomarme». Subió la loma del cerro agachando la cabeza rápido. Vio encima de ello un montón de guardias haciéndose un cordón y peinando todo el terreno hacia el río con la intención de obligarlos a bajar río abajo. Bajó de inmediato y gritó: «¡Compañeros! ¡Están aquí! ¡Vámonos!». «Nos cogen», exclamó. Fueron bordeando el río hasta la parte donde el terraplén era más bajo. Solo quedaba entregarse o saltar, ahogarse o morir de un disparo. Decidieron saltar al vacío, pues los disparos ya estaban muy cerca. Antonio saltó en segundo lugar, más confiado, pues su compañero había dado un gran salto. Antonio saltó a los pocos segundos, y detrás de él, sin pensarlo, su otro compañero de fuga. Tardaron en asomar la cabeza al exterior, por la profundidad del río, la corriente y la fuerza del agua que los zarandeaban.
pero ellos se afanaban en alcanzar la otra orilla sin éxito. El caudal del río los llevaba hacia abajo, hasta que consiguieron agarrarse a unas junqueras en el borde opuesto. Antonio y su compañero de salto salieron del agua, pero su tercer amigo estaba adherido como una lapa a los juncos aún dentro en el río, sin fuerzas para salir. Antonio se quitó su fajín, ató una piedra en el extremo y se lanzó con fuerza para que éste se agarrase y así tirar de él. Los guardias estaban muy cerca, disparando, mientras los tiros pasaban por encima de su cabeza. Antonio animaba a su compañero a que ya estaba a punto de conseguirlo. Era una situación crítica. Su otro compañero ya estaba lejos, pero ellos aún seguían intentándolo. Los guardias en la otra orilla disparando. Su compañero no lograba sujetar con fuerza el fajín. Este volvía por impulso a sus manos como si de una goma se tratase. Uno de los disparos levantó una de las piedras de su alrededor, apenas en medio metro. A cada disparo, Antonio agachaba la cabeza y volvía a levantarla mirando por debajo de su gorra, repitiendo una y otra vez el proceso sin tener éxito. Su compañero gritó: «¡Antonio, vete! ¡Antonio, vete!», repitió varias veces. «Es inútil, no puedo agarrarme. Si me cogen, que me cojan a mí. ¡Sálvate tú!». Los guardias estaban abajo esperando a que su amigo se soltara para atraparlo, sin antes no era alcanzado por algún disparo. Antonio no dejaba de insistir con su amigo y lanzaba el fajín una y otra vez. Su compañero se soltó de los juncos deliberadamente. La palabra «suerte, compañero» fue la última que se dijeron los dos. Antonio se arrastró hacia atrás unos metros, se levantó rápidamente y comenzó a correr, alcanzando a su compañero, sin quitarse su amigo de la cabeza. Los guardias no habían podido cruzar el río. ¡Buena noticia! Pero su compañero había sido apresado sin saber qué suerte le depararía. Estaban hundidos. Siguieron andando algunos kilómetros con hipotermia, cansados, magullados, aguantando hasta el último instante. No podían más. Sin embargo, la suerte les sonreiría de nuevo. Vieron a lo lejos una hoguera de taladores de leña que estaban en su trabajo. Había más personas al lado de la misma, más compañeros de fuga. Comentaron lo sucedido, mientras se secaban. Se acercaron a un caserón viejo donde esconderse mientras llovía. Los guardias, a sabiendas de que era imposible atraparlo, desistieron. Para cuando el río bajase ya estarían muy lejos. Dejaron de seguirle. Después de unos días allí recuperándose, tomaron la decisión de acercarse al pueblo. Siguieron caminando. Esa zona estaba controlada. La conocían perfectamente. Llegaron al atardecer regresando a sus casas. Como siempre, llamó a su puerta. 2 golpes secos, separados, no muy fuertes. Concha abrió la puerta. Estaba esperándole, confiaba en su regreso. Rezó día y noche por su causa. Se abrazaron fuerte. Antonio transmitía con su abrazo la más absoluta tranquilidad. Concha, a su vez, el amor más profundo. Antonio se había fugado después de 9 meses en cautiverio. Antonio no escapó de la cárcel, escapó de la muerte. Fin del capítulo 7. Espero que os haya gustado. Es una anécdota muy triste, la verdad, por perder a su compañero mientras lo estaba intentando ayudar en el río. Pero esto ha pasado en realidad. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Dale un like y suscríbete. Chao.